Buenas tardes. Me llamo Jesús Sanz, pertenezco al Centro de Investigaciones Biológicas del CSIC y os voy a comentar en un par de clases de muy reducida duración debido a las circunstancias en las que nos encontramos actualmente. Os voy a comentar, como digo, algunas nociones sobre nanotecnología aplicado a biomedicina y en concreto nos centraremos en dos tipos de nanopartículas que me parecen especialmente interesantes, como son los dendrímeros, que será la clase de hoy, y las nanopartículas magnéticas que veremos en la siguiente clase. Bien, los dendrímeros no son más que polímeros en los que, al contrario de los polímeros lineales, los monómeros se van añadiendo de manera ramificada en lugar de lineal. Es decir, a partir, en este caso, de un núcleo principal, van surgiendo los monómeros, se van añadiendo de manera ramificada, semejando lo que serían las ramas de un árbol. De ahí viene el nombre de dendrímero, del griego dendron, que significa precisamente árbol. Cuando hablamos de un dendrímero, por lo tanto, no estamos hablando de una secuencia lineal, sino de una secuencia más o menos esférica, en el que a partir del núcleo se van originando ramas y estas ramas finalizan en una especie de hojas, así podríamos decirlo, que serían los grupos funcionales del dendrímero. Además, dentro de estas ramas se pueden encapsular moléculas de interés desde el punto de vista biomédico. En cuanto a la nomenclatura y a la descripción de los dendrímeros, cabe hablar de generaciones de dendrímeros dependiendo del número y de capas que pueden tener estas moléculas ramificadas. La generación 0 sería lo que sería el núcleo del dendrímero, a partir del cual se van añadiendo monómeros. La primera capa de monómeros sería la primera generación y a su vez estos grupos terminales de este dendrímero pueden utilizarse o bien para funcionalizarlos con una molécula de interés o bien como puntos de ramificación posterior en la que vamos añadiendo más y más capas de monómeros, formando por lo tanto dendrímeros de segunda, tercera, cuarta generación, etc. Fijaos bien que en cada generación, en este caso, pues se duplican el número de monómeros. Es decir, si la generación 1 tiene 4 monómeros, en la segunda generación tenemos 8 grupos funcionales, por lo tanto, 16 en la tercera generación, 32 en la cuarta y así sucesivamente. Aunque por cuestiones puramente químicas, puramente estéricas, dendrímeros a partir de la quinta a sexta generación son muy complicados de obtener y prácticamente no existen. ¿Qué hace especial a los dendrímeros? ¿Qué le hacen especialmente atractivos en el campo de la biomedicina? Bien, pues en primer lugar que al contrario de los polímeros lineales, admiten una composición química muy bien definida, es decir, solo tenemos los monómeros que cubren una capa entera de cada uno de las generaciones. Esto hace, por lo tanto, que estos dendrímeros sean monodispersos, sean bastante solubles y que tengan, como digo, una composición definida, lo cual en biomedicina es esencial. Tenemos que saber exactamente, para que no haya variación entre lote y lote, tenemos que saber exactamente la composición exacta de la molécula. Además, en la superficie se permiten múltiples funcionalizaciones y asimismo también en el interior. Esto posibilita que los dendrímeros pueden encapsular otras moléculas, con lo cual pueden incrementar su tiempo de residencia en plasma, por lo que las oculta, por ejemplo, de sistemas de degradación o de sistemas del sistema inmune que puedan neutralizarlas, y por lo tanto también incrementan su solubilidad efectiva. Además, una cuestión particular con los dendrímeros es el efecto de multivalencia, por el cual una molécula dispuesta en la superficie de un dendrímero se incrementa exponencialmente su afinidad por un determinado blanco. Vamos a ver esto un poco más con detalle. Supongamos que queremos saturar 4 moléculas de un receptor con otras tantas moléculas de ligando. Entonces tenemos que estar formando complejos, como quien dice, 1 a 1, e inmovilizar, por lo tanto, 8 moléculas para saturar todas las moléculas de receptor con otros tantos ligandos. Sin embargo, fijaos que si el ligando lo inmovilizamos de manera que todas las copias del ligando pertenecen a una misma molécula, que en este caso sería el dendrímero, de manera que están unidos covalentemente entre sí, la formación de estos complejos se ve favorecida, puesto que en este caso solo tenemos que movilizar 5 moléculas, que son las 4 de receptor, y la molécula que tiene las múltiples copias del ligando. Esto entrópicamente está favorecido.
Pero es que además si el receptor forma parte de una misma entidad, como por ejemplo un receptor celular que forma parte o que está anclado por ejemplo a una membrana celular, entonces en este caso la formación de esos complejos implica únicamente la inmovilización de dos moléculas, con lo cual la unión del primer complejo, como si fuera una cremallera, posibilita que los demás complejos se formen casi instantáneamente. De ahí que cuantos la afinidad de un ligando por su receptor se incrementa de manera exponencial y no lineal con respecto al receptor. Es decir, porque tengamos 4 moléculas de ligando unidas a un dendrímero, la afinidad no se incrementa 4 veces, sino posiblemente 1000 o 10.000. La química de los dendrímeros es muy rica, es muy diversa y eso posibilita tener dendrímeros de múltiple naturaleza química, lo cual añade mucha versatilidad al sistema, puesto que ya simplemente tenemos que elegir entre todos las químicas disponibles. Os muestro aquí algunos pocos ejemplos de todas las químicas que existen, pues podemos elegir la que mejor convenga a nuestro sistema. Bien, aplicaciones de dendrímeros en biomedicina. Hay varias, pero os voy a señalar las 5 principales. En primer lugar, se pueden aplicar los dendrímeros en imagen celular. Imaginemos que queremos, dentro de un conjunto de células, identificar aquellas que son cancerosas o que tienen un determinado carácter tumoral. En este caso en concreto, que os muestro como ejemplo, como prueba de concepto, pues se querían identificar células tumorales que sobreexpresaban un receptor de ácido fólico en su superficie. Es decir, son células que van a unir ácido fólico con mucha más afinidad que una célula, digamos, sana, una célula no tumoral. Entonces aquí se ideó un dendrímero que contenía entre sus grupos funcionales de la superficie algunas moléculas de ácido fólico y el resto de los grupos funcionales estaban pues modificados con un compuesto que formaba un complejo con gadolinio. El gadolinio es un sistema que permite, por espectroscopía, es un sistema de imagen que permite detectar dónde está el dendrímero. Entonces lo que se pretendía es que este dendrímero, por las moléculas de ácido fólico, se uniera específicamente a la célula tumoral que sobreexpresa estos receptores de ácido fólico, y allá donde se ubicara el dendrímero, aprovechando los complejos de gadolinio, esta célula por lo tanto quedará marcada, quedará etiquetada. Y como podéis ver en la imagen, efectivamente lo que está en color rojo es donde se acumula el dendrímero. El dendrímero se acumula preferentemente o es capaz de identificar dentro de varios tipos de células, pues aquellas específicamente que sobreexpresan el receptor de ácido fólico y por lo tanto son células tumorales. Además, los dendrímeros pueden utilizarse en transfección. En concreto, aquellos dendrímeros que tienen cargas positivas, porque pueden formar complejos con un polianión como es el DNA, formando lo que se llaman dendriplexes. Dendriplex no es más que un complejo entre un dendrímero con carga positiva y un DNA con carga negativa. Estos dendriplexes son útiles puesto que cuando queremos transfectar una célula con DNA, sabéis que el DNA tiene una cierta dificultad en entrar a través de la pared celular o de las membranas celulares por su carga negativa, por su múltiple carga. Entonces la formación de estos complejos significaría que las cargas negativas del DNA se compensan con las cargas positivas del dendrímero, formando en total un complejo con carga neutra o cercana a la neutralidad. Y por lo tanto estos complejos entran mucho más fácilmente dentro de la célula, donde se incorporan en endosomas y eventualmente ese endosoma se rompe y se libera el DNA por un lado, que puede llevar a cabo su función, y por otro lado se libera lo que es el dendrímero, que puede ser o bien degradado por la célula o bien expulsado al exterior. Además, los dendrímeros pueden incorporar moléculas bioactivas de múltiples maneras y servir, por lo tanto, como un sistema de transporte de fármacos. Asimismo, así como por ejemplo, las moléculas se pueden incorporar en el interior de las ramas del dendrímero, un método de encapsulación. Pueden formar redes entre dendrímeros y las moléculas en cuestión. Y también la molécula bioactiva se puede incorporar en la superficie del dendrímero, bien de manera covalente o bien de manera no covalente. Cualquiera que sea la forma de formar el complejo con la molécula,
se observa casi siempre un incremento en la solubilidad de la molécula. Imaginemos que esto es una molécula muy hidrofóbica, que es muy insoluble en el plasma sanguíneo. Sin embargo, al incorporarla dentro del dendrímero, oculta, como vemos en este caso, oculta del disolvente, su tiempo de residencia en plasma se incrementa. Esto lleva también a una mejora en sus características farmacocinéticas y farmacodinámicas. Y además posibilita lo que se llama, posibilita la acumulación preferencial dentro de células tumorales, en el caso específico de este tipo de enfermedades, por lo que se llama el efecto EPR, que son las iniciales de efecto de retención y penetración incrementadas. Este efecto es un efecto que, que se ha visto con muchas nanopartículas y que consiste en que una nanopartícula tiene tendencia favorecida a entrar a las células tumorales con respecto a células no tumorales. Y no solo entra más fácilmente, sino que se retiene también más fácilmente y porque la salida está dificultada. Entonces un dendrímero que contenga una característica terapéutica va a residir mucho más tiempo dentro de una célula tumoral que en una célula no tumoral y por lo tanto va a mejorar su eficacia terapéutica. No se sabe muy bien por qué existe este efecto, pero se cree que los tumores, por su naturaleza de crecimiento rápido, originan una vascularización imperfecta con múltiples puntos débiles en los que pueden entrar fácilmente las nanopartículas y además tienen una actividad linfática muy disminuida, con lo cual los sistemas de limpieza o de eliminación de estas nanopartículas, en el caso de las células tumorales, se ve también disminuido. El resultado final es que estos, en concreto los dendrímeros, esto se puede aplicar a cualquier nanopartícula, tienden a incorporarse dentro de las células tumorales durante mucho más tiempo. En cualquier caso es un efecto impredecible y esto va a depender de caso por caso de cada nanopartícula en cuestión. Los dendrímeros también pueden utilizarse como propios agentes terapéuticos. Lo que en este caso lo que podrían hacer es emular algunas estructuras celulares. Y aquí os muestro un ejemplo muy representativo de lo que pueden llevar a cabo. En este caso estamos hablando de la infección por el virus de la influenza, el virus de la gripe, que contiene en su superficie múltiples copias de una proteína que es la hemaglutinina. Condiciones de infección, las moléculas de la hemaglutinina van a combinarse con moléculas de ácido siálico en la superficie de las células epiteliales. En un primer paso de adhesión, alguna molécula de hemaglutinina se une con alguna molécula de ácido siálico, pero este punto inicial de anclaje favorece que a continuación se formen más complejos entre la hemaglutinina y el ácido siálico, estableciéndose una gran cantidad de interacciones, mejorando por lo tanto la afinidad y dando lugar a la infección. Bien, lo que podemos hacer nosotros es intentar, como veis aquí, esto es algo parecido a lo que podemos emular con un dendrímero, una partícula con múltiples copias de una molécula, en este caso ácido siálico. De manera que en este trabajo se crearon dendrímeros con múltiples copias de ácido siálico que emulaban la superficie de una célula endotelial y se pusieron en contacto con partículas víricas, originando por lo tanto la formación de complejos muy estables. Recordad que la afinidad se incrementa exponencialmente por estar en una nanopartícula dendrimérica, de manera que este virus se quedaba anclado, se quedaba pegado al virus y este virus era por lo tanto incapaz de proseguir la infección. Por último, los dendrímeros pueden utilizarse también como agentes teranósticos, es decir, que sirvan para imagen celular y para terapia. Antes hemos visto un ejemplo en el que un mismo dendrímero tenía una molécula que daba señal de imagen, un compuesto de gadolínio, y una molécula que localizaba el dendrímero específicamente en la célula blanco, en aquel caso era el ácido fólico. Bien, como los dendrímeros tienen muchos grupos en su superficie, existe una tercera posibilidad, que es añadir además un medicamento unido al dendrímero por un enlace que sea lábil, un enlace que pueda romperse con cierta facilidad. Esta molécula de reconocimiento de la célula blanco puede ser asimismo un anticuerpo. Lo que se pretende con estos complejos es que el dendrímero en primer lugar se localice específicamente en la célula blanco, dé una señal de imagen y además libere un medicamento específicamente en la superficie de esa célula blanco. Esto añade especificidad, una gran especificidad en el tratamiento de una determinada enfermedad.
aparte de una mayor afinidad. Dado que esto es complicado de hacer químicamente, el situar varias moléculas distintas en la misma superficie, también se puede optar por especializar dendrímeros en imagen, unos, otros en el proceso de reconocimiento y otros son los que lleven la droga. Y entonces crear dendrímeros de dendrímeros, en los que un mismo dendrímero, bueno, un mismo complejo, pues pueda tener un dendrímero, digamos, núcleo, luego un dendrímeros especializados en terapia, un dendrímero con el compuesto de contraste, con el compuesto de imagen, un dendrímero que tenga la capacidad de reconocer la célula blanco, etcétera, y todo esto en este macro complejo que recibe el nombre de tectodendrímero. Como veis, entonces, esto es muy versátil porque podemos simplemente intercambiar, utilizar un mismo núcleo con un mismo agente de contraste y simplemente cambiar el agente terapéutico, el dendrímero con un agente terapéutico por otro, y entonces este sistema puede ser versátil para múltiples tratamientos. Bien, entonces como resumen de la clase, los dendrímeros son polímeros ramificados tipo árbol y con una composición muy definida que admiten la funcionalización química diversa y permiten también la encapsulación de moléculas. Además, son entidades multivalentes, lo cual posibilitan que un ligando incremente exponencialmente su afinidad frente a una diana, a un blanco, y tienen múltiples aplicaciones en biomedicina, algunas de las cuales las hemos podido ver. Bien, con esto concluimos esta versión reducida de la clase y por supuesto quedo a vuestra disposición para cualquier duda que tengáis o cualquier pregunta o sugerencia o que os queráis que os explique con más detalle. Muchas gracias.